Empezamos la palabra en el nombre poderoso de Jesús, hablando de Mateo 8. Mateo 8, el capítulo 23, capítulo 8, verso 23 al 27. Y habla acerca de Jesús calmando la tormenta. Jesús calmando la tormenta. Jesús calmando la tormenta. Escuche bien, el título de hoy es Andando con Jesús. Y dice la palabra en el verso 23: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. 24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombre de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Escuche bien, como le había dicho, en este momento los discípulos de Jesucristo están andando con Jesús, y después de varias básicamente paradas que Jesús iba haciendo, en un momento Jesús decide cruzar al otro lado. Jesús decide cruzar al otro lado y los discípulos deciden seguirlo. Y esto es un comportamiento normal en los discípulos, en nosotros como discípulos de Jesús, porque nosotros decimos, por supuesto, si estoy sirviendo a Dios, si estoy siguiendo a Dios, si he dejado cosas atrás para yo comenzar a caminar con Dios, ¿por qué no seguirlo? Pero miren qué pasa, no es lo mismo seguir a Jesús cuando estamos caminando en la tierra que seguir a Jesús cuando estamos entrando a los mares. Oiga bien lo que estoy tratando de mostrarle. No es lo mismo cuando comenzamos a caminar en la tierra que cuando estamos a caminar en los mares. Y usted me preguntará, Kennedy, pastor, como sea que usted me quiera decir, ¿por qué estás hablando de la tierra y por qué estás hablando de los mares? ¿Por qué hablas de la tierra? ¿Por qué hablas de los mares? Le voy a explicar esto. Cuando nosotros estamos en la tierra, que estamos en tierra firme, usted sabe que, póngale usted a pensar desde este punto de vista, ¿cuántas personas les encanta, dicen ellos, yo con aviones no quiero saber? Yo no quiero saber de aviones, no quiero saber de montarme en barco, porque yo estoy segurito en la tierra. Yo sé que en un carro, si cualquier cosa va a pasar, yo me tiro y salgo para afuera. Pero cuando usted está en el aire o cuando usted está en el océano, usted no tiene para dónde coger. Usted tiene que quedarse en la embarcación en la que usted se montó, con la persona con la que usted se montó, porque usted o se queda o se queda. Vamos entendiendo ahí, espero que hasta ahora me vayan entendiendo. En la tierra usted puede decidir actuar bajo su propia fuerza, y si las cosas no salen tan bien, pues yo hago lo mismo que la mayoría de las personas que seguían a Jesús, y me voy para mi casa después que tú escuches el tipo terminar de hablar, o después que las cosas, ya cuando no haya panes, cuando no haya peces, cuando no haya milagros, yo creo que ya es un momento de irme para atrás para mi casa y seguir mi vida igual como la vivía. Pero algo pasaba con los discípulos, escuche bien, algo pasaba con los discípulos, y es que los discípulos, oiga bien, los discípulos seguían a Jesús a todos lados. Los discípulos seguían a Jesús a todos lados, y la verdad es que nosotros comenzamos entonces a seguir a Jesús a todos lados. Comenzamos a meternos en los lugares y comenzamos a entrarnos literalmente dentro de las profundidades del mar. Y entonces ahí es cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar, y entonces nosotros comenzamos a preguntarnos, esto no es fácil. Aquí en el mar es donde entonces comenzamos a ver el estrés. Aquí en el mar es donde entonces comenzamos a ver la incertidumbre. Aquí en el mar entonces comenzamos a dudar aún de Dios. Aquí en el mar es cuando estamos en la barca con Jesucristo, y Jesucristo dice, voy a cruzar al otro lado, y nosotros decidimos seguirle porque somos obedientes y queremos caminar con Él. Entonces nuestra fe comienza a ser probada. Porque hay un nivel en el cual tú estás caminando cuando andas en la tierra, pero todavía bajo tus propias fuerzas puedes hacer muchas cosas. Amén.
estás siguiendo a Jesús, pero todavía el trabajo te está yendo bien. Y todavía, si todavía no siguieras a Jesús, pudieras seguir con el trabajo y todavía te sientes tranquilo. Hay mucha gente que se siente afuera en el mundo, se siente así. Se siente seguro con sus capacidades. Se siente seguro porque están en la tierra. Se siente seguro porque están en un lugar seguro. Se sienten seguros porque la área en la que están viviendo les permite estar seguros. La familia está bien. Los negocios están bien. Los trabajos están bien. La salud está bien. Entonces siguen en la tierra y siguen confiando en las capacidades que ellos tienen de que, hey, si esto de seguir a Jesús no me funciona, yo por lo menos puedo seguir trabajando. Yo por lo menos puedo seguir negociando. Yo por lo menos puedo seguir cuidando de mi familia. No me preocupa nada. O sea, literalmente hay muchas personas hoy en día que pueden estar tranquilos simplemente haciendo lo que ellos entienden que debería de estar haciendo. Pero a la larga de todo, nosotros debemos de seguir a Jesucristo como sus discípulos y ser capaces de meternos aún en los lugares donde Él se meta. Oiga bien, ser capaces de meternos aún en los lugares donde el Señor se meta. Ser capaces de creer aún en los lugares donde Dios quiera que creamos y las cosas que Él quiera que hagamos. Estamos hablando, vuelvo y les repito, Mateo 8, acerca de que cuando Jesús calma la tormenta. Pero antes de Jesús calmar la tormenta, tuvo que levantarse una tormenta. Antes de Jesús calmar la tormenta, tuvo que levantarse una tormenta. Y los discípulos tuvieron que estar dentro de esa barca y tuvieron que estar dentro del océano. Porque mire qué pasa, si la tormenta se levantaba mientras los discípulos estaban en tierra, ellos podían correr a cualquier lugar, meterse debajo de una roca, meterse debajo de una casa, ocultarse donde sea, y ahí ellos iban a estar seguros, se iban a sentir seguros. Pero ¿qué pasa en los momentos en donde nosotros no sabemos dónde ocultarnos? ¿Qué pasa en los momentos donde no sabemos de qué vamos a vivir? ¿Qué pasa en los momentos en donde no sabemos cómo va a estar nuestra salud? ¿Qué pasa en los momentos donde no sabemos cómo va a estar la cosa en nuestra vida? ¿Qué pasa en esos momentos en donde estamos en el océano con Jesucristo? Y vuelvo y le digo, si usted analiza eso, los discípulos en la tierra se podían alejar de Jesucristo y seguir su vida tranquilo porque ellos tenían el control de ciertas cosas. Pero cuando decides entrar a la barca, tú estás andando con Jesucristo, ya no puedes darle la espalda a Jesucristo. O sea, tú eres el mío, Señor, yo voy a caminar contigo, yo voy a seguir adelante, yo voy a hacer las cosas como a ti te agrada, pero estoy en incertidumbre, pero estoy pasándola difícil, pero estoy en pruebas, estoy en situaciones, las cosas no me están saliendo como yo pensaba que me iban a salir, las cosas no se están dando como yo pensaba que se iban a dar. Entonces, ¿qué hago en ese momento? ¿Qué hago en ese momento si no buscar de tu presencia? ¿Qué hago en ese momento si no buscar a aquel que es el único que podría hacer algo? Y lo que me encanta es que, vuelvo y le digo, primero ellos estaban en tierra, deciden seguir a Jesús, se meten en la agua y se han metido en tremendo lío porque ahora las cosas no son seguras para ellos. Ahora no hay para dónde correr, ahora no hay qué hacer, ahora no sé qué hago porque simplemente estoy en una barca pequeña en medio de una tormenta que me está arropando y literalmente la barca se está hundiendo. Nosotros nos estamos ahogando, las cosas no están saliendo como deberían de saber y pareciera ser que Jesucristo está durmiendo. Pero yo le digo algo, Dios está en control. Dios está en control. Oiga bien, Dios está en control. Y yo quiero que usted me escriba, oye, suelta un amén, algo. Si usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo hasta ahora, comience a interactuar conmigo, porque gracias a Dios yo puedo ver los comentarios ahí. Y comience a interactuar conmigo porque oiga lo que está pasando. Ya pasamos de la tierra, pasamos al mar. Seguimos con Jesucristo, pero ahora las cosas no las tenemos nosotros bajo el control. Ahora el que está en control es el Espíritu Santo. Ahora el que está en control es Jesucristo. Ahora el que está en control es Dios. Y aunque pareciera, aunque usted creyere, aunque usted pensara y como los discípulos dijera, oye, pero me estoy volviendo loco porque la barca se está hundiendo y pareciera que Jesús está dormido, Jesús no lo está. Amén. Jesús está en control.
Jesús no está permitiendo esto simplemente porque sí. Y Él no ha perdido el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque fue Él el que invitó a montarse en la barca. Fue Él quien invitó y te hizo el llamado a que fueras su discípulo. Y si te ha hecho el llamado para ser su discípulo, también Él es capaz de mantenerte firme, de mantenerte creyendo, de mantenerte caminando, de mantenerte siguiéndolo a Él y de proteger tu vida mientras estés caminando con Él. Si estás en la barca con Jesucristo, no tienes que tener dolor de cabeza, ni problemas, ni situaciones, ni desesperación. ¿Por qué? Porque anda con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Anda con el más alto, el más poderoso, el más grandioso, el más sobrenatural. Andas con Él. Tu familia anda con Él. Tus hijos andan con Él. Tus oraciones están en Él. Tu confianza está en Él. Yo me imagino que los discípulos trataron de hacer todo lo que humanamente posible podían hacer mientras estaban en la barca, pero la realidad es que en la barca no se puede hacer mucho. Y eso es algo que pasa cuando estamos en la barca con Jesucristo. Tratamos de hacer ciertas cosas para mantenernos a flote, pero lo que podemos hacer no es mucho. Lo que podemos lograr no es mucho, más que poner nuestra confianza en aquel que es capaz de calmar la tormenta que estamos atravesando. Ser capaces de confiar en aquel que puede calmar el problema que estamos viviendo, que puede sanar la enfermedad que estamos atravesando, que puede restaurar las finanzas destruidas, restaurar los matrimonios destruidos, restaurar las relaciones con Dios destruidas, restaurar las situaciones en las que nos podamos encontrar. Jesús, cuando estás en la barca con Cristo, en ese momento depende de su palabra. En ese momento depende de sus acciones. En ese momento depende de su capacidad como Dios de hacer cosas a tu favor. ¿Por qué? Porque estás en la barca, pero no solamente estás en la barca. Quizás puedas tener la oportunidad de controlar la barca un poquito mientras estás en ella con Jesús, pero te vas a dar cuenta que en el momento que la tormenta se levante, no vas a tener más que hacer y necesitas permitir, oye bien, necesitas permitir que Dios pueda hacer su trabajo como Dios y que Él sea que calme la tormenta. Yo sé que ahora mismo muchas personas como nosotros, yo mismo y usted ahí, estamos pasando por diferentes situaciones. Yo sé que a cada cual le está doliendo un callo, a cada cual hay algo que le está molestando. Cada cual es algo que le está causando temor. A cada cual hay algo que le pueda estar causando un problema, una situación o un poquito de estrés. Hay situaciones que puedan estar pasando porque estamos en medio de una tormenta. Y encima de eso estamos en el mar, estamos en medio de incertidumbre, estamos en medio de cosas que solamente podemos decir: Señor, es el momento de que tú metas tu mano. Y yo no estoy muy de acuerdo con la reacción de los discípulos, porque los discípulos dicen que ellos fueron a despertarlo y gritaron: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Oiga bien, muchas personas allá afuera nos hablan y nos dicen que Jesús está en control de nuestra vida, que Él nos ama y que tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. ¿Por qué preocuparnos cuando sabemos que Dios está en control? ¿Por qué tratar a Jesús como si Él no tuviese control de las cosas que están sucediendo? ¿Por qué tratar a Dios como si Él no fuera capaz o no tuviese en control de las cosas que están sucediendo? Ahora, yo entiendo la reacción de los discípulos, porque hasta ese momento ellos no conocían ese Jesús, porque dice más adelante que los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? O sea que en ese momento fue el momento, la tormenta fue la que le permitió reconocer con la persona con la que andaban. Y es momento de que aquellas personas que quizás no conocían a Dios como lo conocemos mucho, que aquellas personas que quizás no conocen a Dios de esa manera, de que Dios tiene control de tu vida, de que Dios te guarda de la enfermedad, de que Dios te saca de los problemas, de que Dios es capaz de hacer muchas cosas por tu vida, yo les digo algo: esta tormenta puede ser una buena oportunidad para tú poner tu confianza en Jesucristo. Pero a mí no me gustaría que tú fueras con la actitud que fueron los discípulos, simplemente gritando y diciendo: nos estamos ahogando. Yo entiendo la reacción, porque si estamos
en situación difícil y pareciera que el Señor está durmiendo y pareciera que Jesús no está haciendo nada y estamos orando y estamos buscando y estamos haciendo lo que podemos hacer y hey, tú no mandaste a montar en esta barca, Señor, tú no mandaste a caminar contigo, Señor, nosotros somos tus discípulos, tú deberías de estar haciendo algo. Puede ser que quizás si no ves a Dios haciendo algo en el momento que tú lo quieres, tú reacciones como los discípulos y comiences a desesperarte y a decir, hey, Jesús, yo me estoy ahogando, por favor, sálvame desesperadamente. O sea, yo lo estoy diciendo tranquilo, pero imagínense a los discípulos, se está hundiendo la barca, se le está metiendo la sola en la barquita, un botecito pequeño y nos estamos volviendo locos. Aquí termina nuestra vida, dirán ellos. Aquí yo no estoy en la tierra, aquí yo no puedo salir corriendo, aquí yo no puedo darte la espalda a Jesús, aquí yo tengo que caminar contigo, aquí yo tengo que josear en la barca o hacer todo por el todo. Y hay una cosa, o me tiro de la barca y me ahogo yo mismo, o simplemente decido confiar en ti y te busco. Y yo creo que la reacción de buscar a Jesucristo, la reacción de salir corriendo y decir, hey Jesús, eres tú que lo puedes hacer algo, ven a algo, muévete, ayúdanos, es correcta. Pero cuando vamos con falta de fe, que eso fue lo que Jesús les cuestionó a ellos, ¿por qué tan poca fe? 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 No, el problema no es que vaya donde Jesucristo a acudir a Él. El problema es con la fe con la que nos estamos dirigiendo a Dios. El problema es que estamos pensando que Dios es igual que toda la gente. Mire, mi hermano, si usted ve que Dios está tranquilo y usted reconoce que la Biblia dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para usted, que Dios tiene pensamiento de bendición y no de maldición, que Dios tiene pensamiento de cosas buenas, que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, ¿por qué seguir creyendo que Jesús simplemente porque no está haciendo lo que nosotros pensamos que Él debería de estar haciendo, entonces vamos a atacarlo y vamos a desesperar y vamos a decir, hey, nos estamos ahogando, como si Él no lo supiera? ¿Por qué vamos a ir con esa actitud? ¿Por qué no ir con una actitud de decirle, Señor, yo sé que tú estás montado en la barca conmigo, y si tú estás descansando, yo necesito que tú me des un poco de paz, porque yo necesito y voy y quiero descansar contigo, quiero estar tranquilo contigo, porque yo sé que tú tienes control sobre esta situación. Amén. Y vuelvo y le digo, yo estoy segurito, de verdad que en los momentos difíciles nuestra reacción inicial es desesperarnos y alocarnos y angustiarnos y querer ir a donde Dios a reclamarle del por qué no Él está haciendo nada. Pero créame, Dios no es loco ni se está haciendo el loco. Él sabe por lo que usted está pasando y Él viene el momento en donde Él va a hablar. Y en el momento que Dios hable, se calma la tormenta. Entienda esto. Todo lo que usted está viviendo viene solamente hasta el momento, hasta el segundo, hasta el minuto en donde Jesús abra su boca y diga, se calma esta tormenta. ¿Qué dijo Jesús? Se levantó y reprendió los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Toda la tormenta que has estado viviendo, lo que te ha estado atormentando, las situaciones que has estado pasando, la inseguridad que está viviendo, el estrés que está viviendo, el temor que te está arropando, comienza ahora a ponerlo en la mano de Jesús y dice, Señor, yo necesito. Esa es la oración que debe de ser en nosotros. Jesús, queremos una palabra de parte tuya. Queremos una palabra que calme todo lo que estamos viviendo, porque en el momento que tú hablas, la tormenta tiene que cesar. Por eso dice que los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombres este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Qué clase de Dios es a quien tú le sirves? Los vientos y las olas le obedecen. Los problemas le obedecen. Los demonios le obedecen. Todo se sujeta a Jesús. Todo se sujeta a Dios. Por lo tanto, lo que tú estás pasando está ley de una palabra. Y no piense que Dios simplemente está durmiendo porque le da la gana de dormir y le gusta verte sufrir. Dios no es ese Dios. Dios tiene un propósito detrás de todo lo que está pasando y Él te va a bendecir de una manera sobrenatural y las cosas van a cambiar en tu vida, pero tú tienes que aprender a ir corriendo delante de Él con una actitud
de sometimiento, de respeto, de confianza, de fe, de tranquilidad, de paz, diciéndole: Señor, la barca se está hundiendo, pero yo estoy montado aquí contigo y esta barca no se va a hundir a menos que tú así lo quieras. Y si usted analiza, Dios no te montó en la barca para hundirte. Dios te hizo que te montaras en esta barca. Dios hizo que comenzaras a caminar con Él como su discípulo, para Él llevarte al otro lado. La barca va a llegar a su destino, especialmente si está montado en la barca de Jesucristo. Yo le hablaba a la iglesia el domingo pasado que en el caso de Jonás se montó en una barca, pero para ir en contra de la voluntad de Dios. Y esa barca no llegó a su destino, porque el destino de esa barca, o por lo menos él no llegó a su destino, porque el destino de él estaba apuntando hacia otro lugar, ¿verdad? El destino de él estaba apuntando hacia Nínive, porque Dios tenía algo que hacer con él en Nínive. Por lo tanto, sucedieron un montón de cosas y se levantó una tormenta para cambiar su dirección. En el caso de Jesús, Jesús te dice: ven, móntate conmigo, pero es para que me sigas y yo te voy a mostrar los próximos lugares que vamos a visitar. Yo soy que voy a tomar el control de esta barca, y si viene una tormenta, déjamelo a mí, que yo estoy a cargo de ella. Esto es importante que lo entendamos, porque podemos andar más confiados y podemos seguir a Jesús con más tranquilidad si sabemos que Él tiene el control de las cosas que nosotros no tenemos en control. Parece muy simple lo que le estoy diciendo, pero en la práctica muchas personas fallamos. ¿Por qué? Porque Jesús nos invita a seguirlo, pero cuando vemos que las cosas no salen como nosotros queremos, comenzamos a actuar como regularmente actuamos cuando no estamos siguiendo a Jesús, con nuestras propias fuerzas. Pero inmediatamente Jesús te montó en la barca y tú decidiste seguirlo. Yo quiero que usted le diga ahí, que esté en su casa: Jesús, móntame en tu barca. Jesús, móntame en tu barca, móntame contigo. Ayúdame, Señor. Te necesito, te anhelo, te deseo, Señor. Necesito caminar contigo. Necesito que me metas en una posición que, aunque parece ser difícil, es la única manera de yo cruzar al otro lado. Con Jesús en su barca es que debemos de procurar cruzar al otro lado. Y Él nos va a llevar y nos va a catapultar en la dirección que Él quiere caminar. Yo no quiero entender esta palabra más, pero solamente quiero enfatizar en eso. Mientras estás montado en la barca con Jesús, vas a llegar al otro lado. Jesús tiene el control de la situación. La tormenta no te va a hundir. El problema no te va a arropar. Las cosas no se van a terminar ahí. Si estabas en las tierras, pero caminando con Jesús, podías salir corriendo a la hora que la cosa se pusiera fea. Pero como estás en la barca, quizás muchos se sienten ahora en la barca. Muchos se sienten en la barca. En la barca de la desesperación. En la barca donde está la tormenta. En la barca en donde no tengo control de las cosas que están sucediendo. Pero te voy a decir algo. En esa barca es donde está Jesús. Es donde quiere que tú estés con Él. Y es donde Él te va a mostrar dónde está posicionada tu fe y en quién tienes que tenerla. Este momento que estamos viviendo en la historia, en este momento en donde estamos viviendo la situación de este virus, este momento es en donde literalmente aquellos que hemos sido sus discípulos estamos montados en la barca y comenzamos a navegar en la incertidumbre. Y comenzamos a navegar en medio de la tormenta. Y estamos montados en esa barca y no sabemos qué hacer, porque hay muchas cosas que se descontrolaron, que se salieron de control. Y llega un momento en donde yo les aseguro, como los discípulos, usted se podrá desesperar y ir corriendo de Jesús a gritarle que usted se está a punto de ahogar y que las cosas le van a fallar. Pero no se va a hundir su barca. Y usted va a llegar al otro lado. Entienda eso. No se va a hundir su barca y usted va a llegar al otro lado. Al otro lado de esta situación que estamos viviendo. Al otro lado de la situación personal que tú estés viviendo. Al otro lado de la situación familiar que estés viviendo. De la situación financiera que estés viviendo. De la situación espiritual que estés viviendo. Jesús te va a llevar al otro lado. Pero necesitas tomar un
compromiso el día de hoy es montarte en la barca con Jesucristo y acordarte de algo, que Él le obedecen los vientos y las olas, de que la tormenta se va a calmar en el momento que Jesús abra la boca. Y yo se lo digo, que no hay que ser profeta para esto, pero en el momento que Dios diga hasta aquí llegó el virus, hasta aquí llegó. En el momento que Dios diga hasta aquí llegó tu problema, hasta ahí llegó. En el momento que Dios diga hasta aquí llegó tu situación familiar, hasta ahí llegó. Porque en el momento que Dios abre su boca, eso es orden para el cielo, orden para la tierra. Eso es un sí y un amén, y las cosas van a suceder conforme a la palabra de Dios. Les bendigo grandemente y les doy gracias a todo el que se conectó. Les amo y les aprecio mucho. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, si usted aprendió algo de esta prédica, de este mensaje, yo le pido a usted que usted lo comparta con los demás en el grupo, que usted lo escriba, que usted me deje saber qué usted aprendió, porque sinceramente Dios está en control. Dios está en control. Y si usted era de una de esas personas que se sentía que estaba en la tierra, o que se sentía que estaba en la barca, o que se sentía que la fe le estaba fallando, Dios te está preguntando cuál es tu fe, pero es simplemente para que tú comiences a ponerle en Él, porque Él tiene el control de las cosas y Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. La barca no se va a hundir. Tú vas a llegar al otro lado y las cosas van a salir como Dios las dispuso, en el nombre poderoso de Jesús. Le doy gracias a todo el que se conectó. Le bendigo mucho. Para aquellos que no me conocen, yo soy el pastor Kennedy González de la iglesia Vida Nueva Wilkes-Barre, aquí en Pensilvania. Y les amamos y le damos la bienvenida a todo aquel que no tenga un lugar donde congregarse. Muchas bendiciones. Por supuesto que vive en Pensilvania.